Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar un poco de lo que es el registro de transacciones, y mi equipo en esta ocasión está conformado por mi compañera Cintia Hernández y mi compañero Misael Aguilar. y yo, su servidor David Antonio Muñoz, y les vamos a hablar un poco de lo que es el registro de transacciones, y a continuación les voy a explicar un poco más acerca de esto mi compañero Misael. Para comenzar tenemos la ecuación contable básica. Esta consta de tres elementos que son el activo, el pasivo y el capital contable. Esto tiene como referencia que el activo es el total de los activos que tiene la empresa. El pasivo y el capital contable lo encontramos en el financiamiento, los derechos legales y económicos que tiene la misma empresa. Después de esto vamos a seguir con las afectaciones que tiene la ecuación contable con las operaciones del día a día de las empresas. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de los efectos de los negocios en la ecuación contable básica. Los negocios realizan siempre múltiples operaciones o transacciones que tienen un efecto directo en la ecuación contable. Una sola operación puede afectar toda la ecuación. Aquí les pondré un ejemplo. Vamos a analizar un poco lo que son las transacciones de los negocios y cómo es que afectan la igualdad. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera transacción. Le vamos a poner transacción 1 y tenemos que hay dos socios. Uno hace una aportación, le vamos a llamar el socio A y el socio B. El socio A hace una aportación de 350,000 pesos y el socio B hace una aportación de 250,000 pesos. Esto nos da un total de 600,000 pesos. Vamos a ver cómo sería nuestra ecuación contable en esta operación. Enseguida se presenta inmediatamente lo que es la transacción. Aquí ponemos bancos más los 600,000 pesos del capital, y esto nos da igual a capital social más los 600,000 pesos. Total 600,000, total 600,000. En esta ecuación lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando a través de la fórmula, más bien a través de la ecuación tenemos que seguir desarrollando todo hasta que al final pues obviamente nos coinciden las cantidades. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el fundamento del registro contable. Es el fundamento de la contabilización de las transacciones que efectúa una organización económica. Por tanto, es sumamente importante entender la diferencia entre ambos esquemas de contabilización. La contabilidad de base de efectivo reconoce los ingresos cuando se produce una entrada de efectivo y se registran los gastos en el momento en que existía una salida de efectivo. Bueno, esto quiere decir que el registro se lleva a cabo al momento que se produce un cambio de efectivo. Para ilustrar lo interior, imaginen una juguetería que te ofrece, no sé, en el mes de diciembre y páguelos hasta enero. Esto significa que en el supuesto de contabilidad de base de efectivo, los ingresos se contabilizarán hasta enero. A continuación hablaremos sobre lo que es la cuenta. La cuenta en lo que es la contabilidad se define como a toda transacción que se efectúa en la empresa. Tenemos cinco tipos de cuentas. Puede ser activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Estos se definen con un número al iniciar. Por ejemplo, aquí tenemos una cuenta de banco donde dice que debes tú 5,000 pesos al banco y hiciste un abono de 2,300 pesos, por lo cual te queda un saldo todavía de deudor de 2,700 pesos. Esto es un ejemplo sencillo que más sin embargo no se utiliza ya de forma en un registro económico en una empresa. Esto solamente es dado como un ejemplo para que puedan entender de mejor forma o cómo se maneja una cuenta. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de lo que es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas representa la estructura del sistema contable. Este catálogo es una lista que contiene el número y nombre de cada cuenta que se usa en el sistema de contabilidad de una entidad económica. Dicho listado debe relacionar los números y los nombres o títulos de la cuenta. Por ejemplo, aquí les voy a poner cómo se hace un catálogo básico de cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos que son 5 clasificaciones básicas que tenemos, que son 1 es activo, 2 es pasivo,
3 es capital, 4 es ingreso y 5 es gasto. Aquí, por ejemplo, para hacer el catálogo se pone primero lo que es el código. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo es que se vendría estructurando. Es código, nombre de la cuenta, y bueno, aquí lo primordial es como nombrar los grupos. Por ejemplo, si tenemos que el activo es el grupo 1, el pasivo el grupo 2, el capital el grupo 3, etc., lo que podemos hacer es, por ejemplo, cuando le pongamos el código, ponerle 1. En el 1 sabremos que es el activo. Ya de ahí, por ejemplo, podemos en el nombre de la cuenta poner algo más o menos así. Aquí, este número 1 nos estaría representando lo que es el grupo, que como ya les mencionaba, pues son los que tenemos en esta parte, ¿no? El 0 nos estaría diciendo la cuenta. El 1, la subcuenta. Y el 2, la cuenta detalles. Es importante aquí, por ejemplo, pues tener siempre bien clasificados los grupos, ya que pues obviamente al ponerle el código y el nombre de la cuenta pues nos debe de coincidir. Voy a hablar un poquito de lo que son las reglas del registro contable. Y bueno, aquí para las reglas del registro contable pues hay que organizar operaciones y transacciones de los negocios. Es necesario conocer las reglas básicas de la contabilidad y pues lógica contable que se basa en las premisas, que es a todo cargo corresponde un abono, reglas del cargo y el abono. Bueno, por ejemplo, aquí les voy a explicar que pues todo cargo produce lo que es un aumento y también disminución Por ejemplo, todo cargo nos produce un aumento, nos produce también disminución del pasivo y disminución del capital. Y todo abono nos va a producir una disminución en el activo un aumento en el pasivo y un aumento en el capital. El manual contable o guía de contabilización representa el sistema que utilizan las empresas para calcular lo que son, a qué se refieren las cuentas. Aquí tenemos las 5 cuentas que había explicado mi compañera Cintia anteriormente: los activos, pasivos, el capital, los ingresos y los egresos. Aquí tenemos la cuenta T. Aquí decimos que los activos tienden a primero a generar pérdidas y después generar ganancias. Los pasivos, por el contrario, generan ganancias primero y después generan pérdidas. El capital es de la misma forma. Los ingresos siempre van a representar la suma de dinero. Los egresos van a representar pérdidas. Y también se dice que estas cuentas por su naturaleza son deudor, acreedor, acreedor, acreedor y deudor. Eso significa que las cuentas deudoras siempre van a deber dinero y las acreedoras siempre van a ingresar dinero a los bolsillos de las empresas. Bueno, el concepto de diario general es que es un libro o medio magnético en el cual podemos registrar cronológicamente todas las transacciones efectuadas en un negocio de acuerdo con los principios de contabilidad y en función del efecto que éstas hayan tenido a las 5 cuentas básicas que ya les hemos platicado, que ya mis compañeras también han platicado, que pues son activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Esto que habla de cronológicamente es como les mencionaba, o sea, tenemos que poner fecha,
cuentas y detalle, débito y crédito. Este auxiliar es como para complementar esta parte, o sea, en realidad no es como que se utilice tanto, pero lo tenemos que tener ahí para cualquier detalle que tengamos que dar a conocer como más allá. Cronológicamente les repito, es que debes seguir como una serie de pasos, o sea, no puedo como que poner cuentas y detalle primero, luego débito, luego fecha y luego crédito, porque en realidad pues no llevaría un orden. En cada transacción que se registra, la suma de los cargos tiene que ser igual a la suma de los abonos. Mecanismo que se conoce como contabilidad por partida doble. En otras palabras, para que el asiento sea correcto, tiene que estar balanceado. Al proceso de registrar las operaciones o transacciones de negocios en el diario general se le denomina asentar. Es por eso que, por ejemplo, aquí se podría decir que es nuestro primer asiento. Obviamente de ahí pues ya vendría, suponiendo que tengamos que hacer registros, no sé, 5 registros al día, obviamente tenemos que ponerle el número de asiento a cada uno, no podemos poner todo junto porque al final se supone que son transacciones diferentes. El concepto mayor. El mayor es general, es un libro de medio electrónico en el que se efectúa un registro individual o separado de los aumentos o las disminuciones de cuentas específicas en el sistema contable. Es decir, un ejemplo, existe una hoja de mayor para cada una de las cuentas que maneja una compañía. Por lo tanto, si en el sistema existen 100 cuentas individuales, cada una será conocida como cuenta mayor, pues mientras que en el total de las cuentas será el mayor general. Esto quiere decir que el número de cuentas que hay equivalente es el número de cuentas mayor general. Por ejemplo, es lo que nos comentaba nuestra compañera Cintia. Pues ella nos ponía un ejemplo y ella decía que todas las ventas se iban a registrar, pero en este caso todas van a ser después por separado, o sea, todas se van a tener que separar al final. El balance de comprobación. Para realizar el balance de comprobación debemos de haber hecho anteriormente todos los pases de mayor para poder hacerlo. Este se tiene que dar en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, para hacerlo se tiene que establecer el encabezado, el nombre de la empresa y la fecha que está hecho. Aquí vamos a encontrar todos los movimientos que se han hecho en las cuentas, en todas las diversas cuentas que existen y deben de ser ordenadas conforme lo vimos en los capítulos pasados. Entonces aquí tenemos el número de movimiento, la cuenta, cuáles fueron los movimientos que se hicieron y estos son los saldos de las cuentas. Entonces aquí tenemos que en la caja hubo una entrada de 50 y hubo una salida de 40. Entonces aquí en el capital hubo una entrada de 10, en las ventas hubo una entrada de 5 y en los sueldos hubo una salida de 5. Entonces sumando esto nos deben de coincidir las sumas al final, que serían 55 serían 55, 40, 10 y 5 serían 55. Como una segunda comprobación existe que esto van a ser los saldos de las cuentas, digámoslo así. Tú tenías 50 menos los 40, te van a quedar 10. Aquí como no tiene algo que deber, pues pasa simplemente a que sigue sumando. De igual forma en esta columna y por el contrario en esta. Lo que se quitó se vuelve a poner en lo que hace falta. Entonces aquí al sumar te debe de dar la misma cantidad para que se haga una buena comprobación. Entonces aquí quedaría establecido que la comprobación y los pases de mayor fueron correctos y con esto sería como se realizaría un balance de comprobación. Bueno, ya les voy a hablar del ciclo contable. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que se registran las transacciones de una empresa o transacciones económicas de una empresa, y estas transacciones económicas se van volviendo en etapas o pasos que hasta el punto de llegar a mostrarnos realmente los estados financieros de la empresa. Bueno, compañeros, pues esto fue todo de nuestra parte. Somos el equipo número 1 y espero les pueda servir de algo nuestro video. Muchísimas gracias y suscríbanse.